Saludos y bendiciones. Dios te bendiga en este día de manera muy especial. Que el Altísimo te resplandezca con su luz y llene tu día de victoria, de fuerza, de poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor continúe bendiciendo cada uno de tus pasos. Mira, hoy vamos a hablar bajo el tema: Dios te guarda de quienes te persiguen. Dios te guarda de quienes te persiguen. Hay puntos en la vida donde hay personas que no sé si te ha pasado, que quizás te has sentido perseguido por otras personas y sucede que en ese momento tú te preguntas, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué le he hecho yo a esa persona para que se levante en mi contra? Porque pasa, hay personas que están heridas, hay personas o que tienen malas costumbres, hay personas que incluso están atadas y ellos lo que hacen es que manifiestan todo lo contrario a lo que puede manifestar una persona que está en la luz, a un hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se levantan esas persecuciones, tú comienzas a tener que tratar con tus emociones porque es algo que tú no te esperas. Hay cosas que tú te esperas en la vida, pero hay cosas que tú no te esperas. Y en estos casos donde se levantan personas en tu contra, a veces tú no te lo esperas. Pero hay un detalle muy particular y es que esto también le pasó a David. Estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios, y a David se le levantó una persecución. Sabemos que David era un hombre muy admirable, era un guerrero. Tenía defectos como todo ser humano, pero era un guerrero, era un hombre que Saúl le enviaba al campo de guerra, Saúl lo enviaba a pelear y este hombre sobrepasaba aún las expectativas de aquello que el rey Saúl le mandaba hacer a David. O sea, que quiere decir que David era una persona sobre la cual había muchas personas que tenían la mirada puesta sobre David porque él era un gran guerrero. Y la gente admiraba cómo David enfrentaba las batallas. Pero el detalle es que hubo un momento dado en que las personas comenzaron a decir: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y esto comenzó a generar lo que era un sentimiento de enojo en la vida del rey Saúl. El rey Saúl comienza a enojarse con David. Se molestó con él porque en esos tiempos había mujeres que comenzaban a tocar el pandero, había una celebración cuando estos varones llegaban de la guerra, de esa batalla, de ese combate. Y cuando Saúl se da cuenta de que la gente estaba elogiando más a David que al propio Saúl, esto llenó a Saúl de enojo, de ira, pero también lo llenó de envidia. Y esto hizo que él tuviese el deseo de terminar con David. Saúl siente que David es una amenaza para su reino. Saúl siente que David le va a quitar su trono. Entonces Saúl comienza a manifestarse mal en contra de David. Y es ahí cuando tú te das cuenta de que hay personas que se pueden levantar en tu contra sin que tú le hayas hecho nada. Porque hay personas que están heridas o que están bajo ataduras y ellos manifiestan este tipo de comportamientos, tal y como pasó con David y con Saúl. Por eso es tan importante que sobre toda cosa tú siempre mantengas tu mirada puesta sobre el Señor, porque al final de cuentas la única persona o la persona que más bien te va a ser leal toda tu vida va a ser el Señor. Nadie tiene una fidelidad más grande que la que tiene Dios con tu vida. Por eso es muy importante que siempre tú lo pongas a Él como prioridad. El Espíritu Santo te guía. Él es tu Padre, Él es todo, Él es quien te ama. Jesús fue quien dio la vida por ti, quien dio la vida por mí. O sea, qué amor más grande que el que Jesús pueda tener por una persona. No existe un amor más grande que el amor de Dios por el ser humano. Por eso es tan importante que tú recuerdes siempre: tu enfoque principal tiene que ser Jesús. Tiene que ser el Cordero, es tu Dios, es nuestro Dios. Todo lo demás se acomoda. ¿Por qué razón? Porque el ser humano te puede fallar, y en el momento en que tú pones tu mirada sobre el ser humano en base a lo que, ¿verdad? Hablando en términos de confianza, y el ser humano te falla, ¿qué sucede? Te vas a sentir mal.
te vas a sentir decepcionado, y entonces esto puede producir que te hizo daño una persona y terminaste rebelándote en contra de Dios porque sentiste que Dios era el culpable de no haberte defendido del daño que te hizo esa persona que se rebeló en tu contra. Por eso es importante que tu mirada esté puesta sobre el Señor, que todo lo que tú hagas, hazlo inicialmente para Dios. Debe ser tu enfoque. Esto no quiere decir que tú no vas a bendecir a las personas. Esto no quiere decir que tú no vas a amar a las personas. Al contrario, hay que amar a las personas así como nos amamos a nosotros mismos. El Señor nos manda a que nosotros nos amemos los unos con los otros. Esto es importante, pero nada puede ser prioridad. La prioridad tiene que ser el Cordero. Él es el centro, Él es todo para cada uno de nosotros. Él es el único que no te va a fallar. Él es tu consejero, Él es príncipe de paz. Mira, esto que pasó con David y que sucedió con Saúl, ese conflicto que hubo. Sabemos que en un momento dado David toca el arpa para Saúl porque el Espíritu del Señor había abandonado a Saúl. Saúl no hizo las cosas como debieron haber sido y el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, y Saúl comienza a ser atormentado por un espíritu malo. O sea, había un espíritu malo que estaba atormentando a Saúl, y quien calmaba al rey Saúl era David cuando tocaba el arpa. O más bien yo creo que era Dios que usaba a David como el instrumento para que cuando David tocara el arpa, ese espíritu dejara de atormentar al rey Saúl. Pero el detalle es que el rey Saúl, al enojarse, comienza una persecución en contra de David. Pero en medio de todo, porque familia, existe, así como existen personas que te van a perseguir, también hay que tener claro que hay personas buenas. Sí te vas a encontrar personas buenas en el camino. No son muchas, no son demasiadas, pero sí existe gente buena. Sí existe gente que tienen corazones especiales. Existen personas que son capaces de quitarse su propio manto, de quitarse su propia armadura y entregártela en tus manos. Porque existen personas que tienen ese carácter. Y esto fue lo que pasó con Jonatán, el propio hijo del rey Saúl. Jonatán tenía un afecto tan grande por David que Jonatán le entrega literalmente su armadura, su espada, el manto. Jonatán era una persona que estaba dispuesta a proteger a David independientemente estuviese su padre involucrado. Y no quiere decir que Jonatán no le era leal a su padre, porque pudiéramos pensar, Jonatán no era un hombre leal al rey Saúl porque estaba defendiendo a David. Pero hay una realidad bien grande, y es que Jonatán estimaba a David. Jonatán amaba a su padre, pero el detalle es que había una injusticia. Había una injusticia. Jonatán no estaba favoreciendo la injusticia que estaba cometiendo el rey Saúl, que era su padre. Porque Jonatán sabía que lo que estaba haciendo su padre era incorrecto. Y es ahí donde Jonatán intercede por David. Porque hay personas así que ellos van en defensa de aquellas personas que más bien pudiesen estar como una víctima ante una situación como la que vivió David con el rey Saúl. Que el rey Saúl quería terminar con la vida de David. El rey Saúl quería matar a David. Pero Jonatán intercedió aún con su propio padre. Jonatán le pidió a ese padre, o sea, le estás pidiendo, ten misericordia de David. ¿Qué te ha hecho David? Padre, ¿qué te ha hecho David? Pero el detalle fue que en ese momento, esa intervención que tuvo Jonatán le hizo entender a Saúl que no estaba haciendo lo correcto. Pero eso no duró mucho. Y sabemos que la historia, ¿verdad? Hubo una conversación entre Jonatán y David para que ellos pudieran discernir y entender cuál era el plan de Saúl, porque no lo tenía muy claro, aunque David entendía que el rey Saúl lo quería matar. Y es ahí donde David huye a la cueva de Adulam. Cuando David está en la cueva de Adulam,
fue el lugar que él vio como un refugio. O sea, es como que se te levanta esa persecución tan extrema por parte de personas, y es ahí donde David se mete en ese refugio, huyendo por su vida, huyendo para salvarse. Imagínate cómo estaba el corazón de David, un guerrero que había decapitado a un gigante como Goliat, pero ahora estaba totalmente vulnerable. David estaba vulnerable en la cueva de Adulam, estaba totalmente vulnerable, como todo ser humano, porque él también, independientemente era un guerrero, era un ser humano y tenía emociones. También a David le daba temor. Claro que David debió haber sentido temor de la persecución que le levantó el rey Saúl, pero David no dejó de buscar a Dios. David no dejó de refugiarse en el Todopoderoso. David sabía que su ayuda, que su socorro vendría de Jehová, el que lo podría sacar de esa situación en la que David estaba metido en base a la persecución de Saúl. Mira si había un propósito detrás de todo. Hay puntos, ¿verdad?, en la vida donde no entendemos inmediatamente el propósito, pero había un propósito muy especial. Porque en esa cueva no solamente estaba David, sino que habían otras personas más. Habían alrededor de 400 personas que estaban con problemas en su vida. Personas que estaban perdidos, personas que estaban quizás confundidos, endeudados, personas que estaban que les iba tan mal. Pero ese momento donde todas estas personas están con David fue el inicio para que David pudiese formar a un ejército. David comienza más bien a entrenar a estos soldados, a estas personas que estaban mal. Ahora David comienza a entrenarlo hasta que esta gente se volvieron los soldados de David. O sea, David aparentemente era la peor soledad, pero David más bien, Dios lo que estaba haciendo era potenciar su liderazgo, porque David venía un plan mayor para la vida de David y era necesario que él potenciara su liderazgo. Y cuando se hizo su liderazgo potente, no fue en un tiempo cómodo, fue en un tiempo de persecución, fue en un tiempo donde David, en medio de quizás ese temor, él tuvo que enseñarle a otras personas a ser valiente. David estaba formando guerreros en medio de un tiempo de persecución, porque eso es lo que hace la gente que tiene potencial. Ellos se desarrollan bajo cualquier circunstancia. Esas personas son las que buscan manejar sus emociones para poder seguir desarrollándose, para continuar ayudando a que otras personas se puedan desarrollar, porque ese era el liderazgo de David. Era un hombre visionario, era un hombre guerrero. David tenía un corazón de guerrero, un hombre de batalla, un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuese. Aparte de que la gracia de Dios estaba con David. La gracia, esto era un hombre ungido de parte de Dios. La gracia del Señor estaba con David. O sea que todo lo que David hacía prosperaba. Si él tenía que ir a la guerra, David llegaba victorioso. Pero llegó el punto donde ese tiempo de dificultad era parte de un entrenamiento en el liderazgo del rey David. Y no solamente se trataba del entrenamiento, porque había algo más profundo. Y es que David era un hombre muy capaz, muy fuerte, era un hombre muy poderoso. Pero también David tenía esa parte en su ser que era vulnerable. Y eso no es malo, al contrario. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos vulnerables es que entendemos que dependemos totalmente de Dios. Y David sabía que él era un hombre totalmente dependiente del Todopoderoso, del Santo de Israel, de tu Dios y de mi Dios. David era dependiente. Y hay momentos donde gente fuerte también tienen que experimentar esos momentos para recordar que todos somos vulnerables delante de Dios, que el único poderoso es Él, y que si David era fuerte es porque Dios le daba de su poder. La gracia de Dios lo respaldaba. Todo dependía de Dios. David, todo lo que tenía era porque Dios se lo daba. Así que recuerda que en medio de las persecuciones hay propósito.
Dios está formando tu liderazgo, Dios te está dando nuevas capacidades, Dios te está colocando a las personas que van a caminar a tu lado, a esas personas que van a estar cercanas a ti, para que tú puedas seguir adelante en el campo de batalla, porque a una guerra no se va solo, a una guerra se va acompañado, y qué mejor de buenos soldados. Así que, familia, te deseo muchas bendiciones, que Dios te bendiga tal y como bendijo la vida de David. Te deseo un excelente día. Bendiciones. Bye bye.